Bienvenidos a un nuevo capítulo de La Voz de Todos, este espacio en donde la voz de todos cuenta y es tan importante para que ustedes vean cada persona en su vida cómo es. Hoy estamos con un líder de la comunicación, del humor, nada más y nada menos que con Juan Ricardo Lozano, que me imagino que muy pocos lo conocen por su nombre, pero todo el país lo conoce por Alerta o el Cuentahuesos. Yo le quiero decir a usted que desde hace muchos años nos hace reír y que yo también lo seguía en mi casa, mi mamá, mi papá, mi hermana. Muchas gracias por estar aquí, querido Cuentahuesos, Alerta. Bueno, Pipe, muchas gracias por invitarme a este podcast que de verdad estaba que me metía, pues yo dije en cualquier momento que falle algún invitado me le lanzo ahí. Bueno, pero cuéntanos un poco de ti. Tú eres bogotano, naciste en el 65. Pues yo nací en Suiza, pero me crié aquí en Colombia. Mentiras. Sobre todo por el ojo verde y el ojo azul. No, mentiras. Bogotano de nacimiento. Alguna vez alguien me dijo, ¿usted de dónde es? Yo dije, soy de Bogotá. Dijo, ¿pero qué parte? No, todo mi cuerpo es de Bogotá, todo es de Bogotá. Entonces somos bogotanos de la fecha del 65. Cuéntanos un poco cómo fue tu infancia. Yo creo que la infancia de nosotros, a pesar de la situación económica, fue una infancia feliz. Mis padres yo creo que eran filósofos y tenían tres armaduras importantes. Desde que hubiera vivienda, comida y educación, creo que con eso era lo que decía Álvaro Gómez, lo fundamental, la base. Entonces, era eso, vivíamos con algunas carestías, nos criamos en el barrio San Bernardo, un barrio bastante complicado, hoy en día peor de complicado, pero donde había gente bacana, familias muy entregadas, muy colaboradoras, muy solidarias, y fue una infancia pues con bastantes problemas económicos. De hecho, no teníamos televisor, recordamos épocas en que nos dejaban ver televisión en una esquina, y éramos así como esas dificultades, ¿no? Aprendimos a coser los zapatos, aprendimos a trabajar desde muy niños. Entonces era una época un poco como complicadita, pero como que nos divertíamos con lo que hacíamos. Sufriste desde los 2 años una enfermedad como es la poliomielitis. ¿Cómo te marcó eso en tu vida? Bueno, a mí me marcó muy feo porque la cura de la enfermedad la encuentran en Estados Unidos de la polio o la meningitis como en 1953. Yo nazco en el 65 y estos manes traen el medicamento como en el 69. No jodas, mucho tiempo, debieron haberse puesto pilas. Entonces nos da esta enfermedad y fue muy duro porque yo recuerdo ya a los 4 o 5 años que había que tomar decisiones, mi mamá tenía que tomar decisiones que le preguntaban que si silla de ruedas, que si muletas, que si... Entonces uno de niño como que veía sufrir a la madre uno con esas vainas, entonces uno pues, no, déjeme así no va a pasar nada, ni una cosa ni la otra. Entonces se sufría mucho. Nosotros, por ejemplo, recuerdo que nos llevaban a la clínica Franklin Delano Roosevelt, me dejaban bastante tiempo allí y ahí en esa soledad, sin los hermanos, sin nada de eso, se volvía una vaina muy melancólica, muy triste. Y por eso yo siempre quise mejor estar así, sin tanto tratamiento y estar feliz en casa. Somos un grupo familiar muy importante y desde ese momento se ha consolidado esa unión, ese apoyo y de verdad me daba mucha tristeza estar en el hospital. Entonces muchas veces le decía a mi mamá que mejor en casa sin ningún tratamiento, que queremos estar así bien. Bueno, ¿y cómo te inclinaste hacia el humor? Debido al polio, entonces quedé así un poco inclinado. Pero ¿por qué terminaste tú en el humor en Colombia? Bueno, yo empiezo a estudiar, obviamente hago mi primaria, en esa época pre-kinder, kinder, transición, entré a la primaria, bachillerato, después entré a la Universidad Distrital a estudiar lingüística y literatura y ya entramos después al programa de Estado Felices, allí con el compadre Heriberto Sandoval, esa ganita de estudiar. Entonces nos metimos de una vez a estudiar abogacía en la Universidad Autónoma.
Y estando antes, me vuelvo un poquito, ya estando en la Universidad Distrital, pues obviamente el arte, la lectura, todo esto, vaina del teatro, nos fuimos enfocando un poco como en la comedia. Y todos los personajes que yo hacía, hice un personaje muy trágico de una obra de Michel de Gelderot que se llamaba El extraño jinete. Y ese personaje, que se supone que era un personaje para hacer llorar, yo hacía reír, los compañeros del grupo enojados, que se man payasea. Entonces, qué mamera. Entonces me sacaron del grupo de teatro y el director me montó una obra para mí solo que se llamaba uno de los cuentos de Giovanni Boccaccio. Entonces yo hacía de juglar y eso no, eso ya me divertía. La obra era en la calle y eso yo era una re loca haciendo ese juglar. Entonces yo sentía que así con cada mi movimiento, cada cosa que yo hacía era una motivación de risa a los demás. Entonces me fui como metiendo ahí en el cuento y ya empecé a escribir cosas. Participo en el programa de Estados Felices y gano el concurso. Don Alfonso Lizarazo me vincula una vez al programa. Y ahí empiezo a joder con personajes, con guiones, con vainas. Y me meto en el cuento y me encanta el humor. ¿Cuál fue ese primer chiste que recuerdas tú que diste? Sí, que... Ay, que dos... que era dos pollitos. Uy, ese chiste es muy viejo, esa pregunta está buena porque que dos pollitos se cogieron de la mano y al darse cuenta que no tenían manos se soltaron. Era ese. Pues te estoy hablando de una cosa, ese chiste en ese momento era una cosa, tendencia, pero que eso es muy viejo ya. Tú has sido referencia para muchas generaciones aquí en Colombia. ¿Cómo estás viviendo hoy la era digital? Bien, creo que los hijos lo van metiendo a uno, o se sube al bus o se sube, una de las dos. En la pandemia, por ejemplo, mi hija me empezó a meter en el tema de TikTok y yo no, pues no le copiaba. Yo no, nosotros somos a la antigüita, eso del TikTok no. ¿Cuántos hijos tienes? Bueno, en la primera relación tuve dos hijas, ya me hicieron ser abuelo, mi primera hija Adriana Rocío, después ¿Y cómo viene, es ser abuelo? Alerta, ¿cómo es abuelo? ¿Hace reír no, a los nietos todo el día o qué? total, los nietos me buscan, los hago reír. Si no hay alguna payasa, hay cosquillas, pero el rey cosquillas la tienen. Kelly, mi segunda hija, trabaja también en medios. Y mi primera hija tiene un niño de 3 años y mi segunda hija, una niña de 7 años, Toña, y Felipe, también aquí al apodo de nuestro presentador. Y la segunda relación con Carolina Alfonso Lizarazo. Imagínense esa curiosidad. Mi jefe se llamaba Alfonso Lizarazo y me caso con una niña que se llama Carolina Alfonso Lizarazo. Todo el mundo decía que yo era prácticamente dueño de Caracol, porque yo era que, que yo era el dueño de Caracol y me daban duro, en serio. Entonces yo podía cobrar harto y todo, porque no, pues que es la hija del dueño de Caracol, con Alfonso Lizarazo. Entonces, con ella tuvimos dos hijos, un niño de 19 años, estudia en los Andes, y mi hija que está todavía en el colegio, 14 años. Esa es más o menos la relación que tenemos familiar. Obviamente no descarto ese amor que tengo de madre, mi madre todavía vive, y mi padre que era el payaso de la familia, pero no cobraba. Entonces esos eran como los futbolistas, jugaban bien pero no cobraban. Entonces nosotros nos tocó cobrar. Ahora sí, lo que hacía el viejo y no cobraba nos tocó a nosotros como herencia. ¿Y cómo es en realidad tu vida? Hay momentos muy difíciles en donde contar chistes es duro. Mira que yo soy de Emaús. Estuvimos en Emaús, nos concentramos en Emaús y cuando uno empieza a oír esos testimonios bravos, oiga, cosa tan berraca, la gente no nos ha pasado es nada. Por Dios, estamos muy bendecidos. Y uno oye esos testimonios con todo respeto, pero son testimonios muy fuertes. Y cuando le toca el turno a uno, ¿qué dice uno? Me paré yo y dije, no, pues yo vivía en un barrio peligroso, tenía mi arma hechiza, como todos vivíamos armados hechizos, con armas hechizas. Y un día yo llegué de teatro como a las 11 de la noche, entrando por la Caracas hacia la Sexta, peligroso, venían como cuatro tipos y yo conté la historia
así, de una vida real, y a esa hora, oscuro, los callejones del barrio, y salen cuatro tipos, se me vienen encima y sin querer pues saco mi hechiza y Mateo 2 nos dice, sigue adelante, no tengáis miedo. Entonces yo seguí sin problema y entonces yo inventé esa historia para más o menos justificar por qué estaba en Emmaus a abrir un testimonio, porque todos los testimonios muy duros y yo agradezco a Dios que la verdad no nos ha pasado es nada, pues, nada, o sea, bendecidos, bendecidos totalmente. ¿Qué es más fácil hacer en humor? ¿El humor tradicional o el humor político? Porque tú has estado tanto en Sábados Felices como en La Luciérnaga. Yo pienso que hoy en día hacer humor político está muy complicado, estamos en una polarización impresionante. Solamente ayer sacamos un video medio curioso con Huescol y la gente no entendió el mensaje que era Huescol y se quedó en el tema contra uno de los expresidentes de nuestro país y eso se armó un debate, un problema y conteste uno a su madre porque no, está muy difícil hacer humor político. Pero cuando estábamos en el programa Estado Felices se hacía un humor político y era muy interesante, era muy creativo y sobre todo porque pues la gente ya esperaba, pasaba algo con el expresidente Pastrana y, ay, que veamos este resumen, lo van a ver en Estado Felices y eso era curioso porque la gente esperaba el programa para ver de qué íbamos a hablar sobre los acontecimientos políticos. Obviamente pues que nuestro humor es familiar, nuestro humor a excepción de La Noche Verde que hacemos con el Mono Sánchez, con Jeringa, con Don Gediondo, es un humor un poco más fuerte, pero por lo general mi focus va concentrado a la familia, un humor tranquilo y lo sabemos llevar. Eres abogado y especializado en derecho deportivo. ¿Cómo se conecta eso con el humor? Yo creo que todo le sirve a uno en el humor, todo, absolutamente todo. Alguna vez hablamos con Jeringa y decía Jeringa, eh, dice Jeringa, a mí no me metan en los skates de fútbol porque yo no entiendo, yo no sé nada de fútbol. Entonces también tocaría sacarlo de los skates de sexistas, porque tampoco. Entonces yo pienso que a nosotros nos sirve todo. El humorista creo que en un momento dado tiene que ser una persona tan culta, que debe saber de todos los temas. Es que uno debe saber de todo, para un chiste, hasta de física. Digamos, por ejemplo, que es cometimos un error porque yo dije que estaba haciendo un personaje que se llama el Che Guevara, haciendo el personaje de la cocina, y dije que el agua hierve a 90 grados y todo el mundo pegó el agua no hierve a 90 grados, el agua hierve yo cabeceando. Ah, no, perdón. Lo que hierve no, que el agua hierva a 100 grados. Yo le digo, no, el agua hierve a 90 grados. Digo, no, el agua hierve a 100 grados. Yo, sí. Lo que hierve a 90 grados es el ángulo recto. Todo uno tiene que saber de todo. Entonces, entre más sepa, entre más explore, entre más tenga experiencias de determinadas ciencias, los atrae al humor. Obviamente, en el tema jurídico, pues nos sirve todo. Precisamente estamos en unos podcasts de una revista y entrevistamos a nuestro abogado, el abogado del doctor Aspriella, y hicimos un test jurídico con él y dijo que había sido un test muy interesante porque lo sacamos de la Constitución y mamamos gallo con la Constitución. Entonces, todo sirve y todo llega en un momento dado y a todo se le puede sacar humor. Después de tantos años de hacernos reír, ¿qué te hace reír a ti realmente? Pues imagínate que lastimosamente va uno muy prevenido, me ha pasado eso. Ya uno como comediante va y como también a veces osadamente a decirle al que está enfrente, hágame reír y uno me hace reír cosas sorpresa, las cosas que no está uno preparado, en las cuales uno lo cogen de una. Eh, Me hace reír, digamos, la, la improvisación de determinadas personas, los sucesos que pasan. El hijo mío que ya está por esto de las redes digitales haciendo cosas y uno dice, este man es muy curioso. Entonces, no, la improvisación, lo improvisado, en donde yo no vaya preparado y me encuentre con algo, me gusta eso, que me hace reír, algo que la gente
no lo tiene tan preparado, sino que improvisa. Eso me parece curioso. Hay muchos jóvenes que hoy quieren ser humoristas o creadores de contenido. ¿Qué consejo le darías tú a ellos? Bueno, yo creo que hay que definir las dos cosas, son dos aspectos diferentes y en este momento de nuestra actualidad no veo que tengan mucha relación. Los actores de contenido están como en otro enfoque y los que quieren ser comediantes o humoristas están en otro lado. Uno ve mucha tontería, digamos, en el tema de digital y pues no ve como la estructura. Salen vainas que pues interesante, pero no va conmigo. Pero los que tratan de hacer contenido humorístico, ellos están tratando de montar, de hacer una estructura, de crear, y me parecen más interesantes ellos que los que están organizando de manera, llamémoslo llamémoslo así, contemporánea su cualidad de hacer cualquier cosa como contenido. Entonces, y me preocupa además, porque vemos que muy pocos están interesados como en la comedia, en el humor, muy poco. O sea, que tú crees que hay que empezar a cultivar una nueva Sí, generación del claro, humor en considero Colombia. que, y esto pues obviamente que tiene que ver un poco con las empresas que patrocinan, digamos, este tema digital, con los organizadores y con el sentido de la gente que tenga que ver con el humor, porque pues hemos visto casos en donde pasan ellos vergüenzas y uno siente pena ajena. Por ejemplo, hay un evento y llevan youtuberos, tiktokeros y los presentan. Obviamente ellos tendrán muchos seguidores, pero no tienen reconocimiento y no tienen una rutina o un compendio. Entonces los presentan, bueno, en el aplauso, el saludo y los tienen que hacer a un lado porque, pues, ¿qué más hacen? En cambio entra uno, hace una rutina, hemos demorado 2 horas, 2 horas y media mamando gallo, tenemos una serie de estructuras para desenvolvernos en un ambiente de humor y obviamente que salimos adelante en esos temas. Entonces, yo creo que hay que diferenciar entre el seguimiento y el reconocimiento y el tema de humor que está muy plasmado en lo que nosotros llevamos. Pues querido Alerta, muchas gracias de verdad. O Cuentahuesos, ¿cuál es el que más te ha No, esos gustado? son hijos y los hijos hay que llamarlos a todos, al Tontoniel, al compadre Hincho, a Alerta, al Cuentahuesos. Son hijos, algunas le preguntaban a la mamá de uno que cuál era de los hijos que quería más. Dijo, al más tonto, entonces dije, el más tonto, al Tontoniel, entonces lo queremos mucho y a los demás personajes también. Entonces, cualquier personaje que los que hemos creado son hijos y algunos nos han ayudado más que otros. El Cuentahuesos es un hijo muy activo, ha llegado a grandes ligas, ser imagen o marca de una gaseosa oscura, pues de estas nos ha puesto en unos niveles bastante impresionantes. Pues muchas gracias por este No, muchas espacio, gracias por a ti darnos por... este regalo y que todos los colombianos puedan verte, conocer realmente quién es Juan Vea Ricardo que nos Lozano, sigan, vea ahí sí, que nos sigan en así que arroba @alerta alerta humor, humor. vea, en ¿Ah? Instagram, TikTok, en Facebook, en YouTube, en todas las eras digitales que están ahora en ruedo. Pues maravilloso. Muchas gracias de verdad por No, Felipe, compartir muchas con gracias a nosotros. ti, muchas gracias por esta invitación y espero que nos vuelva a invitar otra vez. Que fue Tenemos que hacer cortico. otro programa Sí, para que claro, eso está hagamos muy un cortico. cuentahuesos adicionalmente. Sí, le metemos chiste, humor, alegría Claro, y nuestros esa es la medicina mensajes. para el alma. Sonría, póngale a hacer algo a esa cara. Y a todos ustedes, muchas gracias por seguirnos en este capítulo con Alerta. Mi Dios los bendiga.